El bien ético, bien y valor. Bueno como algo desprovisto de miras egoístas e interesadas, y es lo que se llama una axiología o ética deontológica. Ética deontológica en el sentido de ética del deber, en el sentido, por ejemplo, kantiano. Kant empleó los términos éticas a posteriori y éticas a priori para expresar la misma oposición. La verdadera ética ha de ser, según Kant, a priori. Antes de toda experiencia hay que saber qué es lo bueno. La oposición entre el bien visto como fin, éticas teleológicas, y el bien visto como deber ser, a priorísticas o éticas deontológicas, es muy clara. Esta oposición quiso ser superada por la ética axiológica, que ve el bien como valor. El bien como fin aparece claramente en la moral de Platón. La doctrina de las formas tiene gran importancia, por ejemplo, en la ética de Platón. Platón considera que debe existir una institución para educar en el bien. Para Platón, la verdadera virtud está presente en la limitada clase de los gobernantes. Platón estima que en la República que el papel de la gente común en el Estado corresponde al de los apetitos en el alma. Según Aristóteles, el bien se define desde el principio en función de la meta, el propósito o el final de la vida, o la finalidad de la vida. Para Aristóteles, la eudaimonía o eudemonía, que se traduce mal por felicidad, es el bienestar e incluye tanto la noción de comportarse bien como la de vivir bien. Según Aristóteles, feliz es un predicado que ha de aplicarse a toda una vida. Para Aristóteles, la virtud intelectual puede ser alcanzada racionalmente y la virtud moral puede ser lograda mediante el hábito, la costumbre. Para Aristóteles, la elección virtuosa es una elección según el justo medio entre los extremos. Sería la teoría del justo medio a nivel ético en Aristóteles. Aristóteles considera lo que es valentía, por ejemplo, una situación que puede convertirse en temeridad en otra, y en cobardía en otra también. Para el helenismo, el individuo encuentra su medio moral en su ubicación en el universo, más que en un sistema social o político, sobre todo si pensamos en las corrientes éticas helenísticas, como por ejemplo estoicismo, epicureísmo, escepticismo, etc., cinismo, etc. Según los estoicos, el universo es a la vez material y divino, fuego que se transforma en diferentes estados físicos. Para los estoicos, la ley que gobierna el cosmos o el universo es la ley del logos divino, que proporciona la ley a la que debe ajustarse la acción humana. Está claro que para los estoicos la virtud es única e indivisible, no se puede tener parcialmente, o se es virtuoso o no se es. Es indudable también que los estoicos indican que el placer, por el contrario, no ha de buscarse en absoluto. Diríamos que el lema de los estoicos es sustine et astine, soporta y resiste, o resiste y aguanta. Los estoicos afirman el valor de la apatía, la impasible ausencia de dolor y despreciar el placer y el dolor. Epicuro, en cambio, considera que el fin del hombre es la búsqueda del placer, pero eso sí, placeres moderados y no placeres inmoderados. Solamente Epicuro identifica la felicidad con el placer. El hedonismo de Epicuro supone la negación de todo estado intermedio entre placer y dolor. Si ya pasamos a la Edad Media, la ética de Santo Tomás sigue la línea aristotélica que hace de la felicidad el fin último, que sería la contemplación, sería la actividad intelectual, que también es algo contemplativo, etc. El bien supremo no es inmanente sino trascendente, y el bien del que habla Hume, por ejemplo, se trata siempre de un bien material. Para Stuart Mill, que es uno de los pensadores que destaca por su utilitarismo, pues realmente la calidad de los placeres prima sobre la cantidad, a diferencia de lo que pensaba, por ejemplo, Bentham, que pensaba que era más importante la cantidad de placeres que la calidad. Mill proclamó además la superioridad de los placeres del intelecto. Pascal, por ejemplo, que era un filósofo y matemático del siglo XVII, habla de la razón del corazón, que no entiende el intelecto muchas veces, hablando un poco de las cuestiones de la fe, de la vida después de la muerte, de la inmortalidad del alma, etc. El bien se puede entender como deber ser. Serían las éticas deontológicas del deber por el deber. Para Hartmann, que es un pensador del siglo XX alemán, los valores tienen efectos reales. Para Kant, en cambio, lo bueno es la buena voluntad, fundamentalmente. Kant excluye toda ética a posteriori o empírica, o sea, toda ética de resultados, porque la considera una ética material, no una ética formal como la que él afirma. Para Kant, la obligación es a priori y por tanto formal. En cambio, existe ya en el siglo XX la ética de Scheler, que es una ética material de los valores. Para Kant, el deber es la necesidad de actuar exclusivamente por respeto a la ley moral. Kant afirma que mi conducta máxima llega a ser ley universal y esto es el imperativo categórico.
Para Hartmann, los valores son pues algo parecido a las ideas platónicas. La ética deontológica prescinde de toda consideración de las consecuencias. Busca el bien en sí, el deber en sí, lo bueno en sí. Las morales axiológicas consideran el bien como bien intrínseco. La axiología se puede definir como la posibilidad de una ética material de los valores que tenga, a pesar de su carácter material, validez a priori.